Hola, bienvenidos al desarrollo de las preguntas claves que cada semana colocamos en la página Facebook de la Unión Peruana del Sur. En esta oportunidad tenemos el título de la lección Las ofrendas de gratitud y ha constituido sin duda una lección muy valiosa para nuestras vidas. Vamos rápidamente al desarrollo de las preguntas. La pregunta número 1 dice lo siguiente: quienes desean reflejar el carácter de Dios en sus vidas deben también ser dadivosos porque es así el carácter de Dios. ¿Qué les parece esta declaración? Tenemos el día sábado de la tarde una interesante declaración que dice lo siguiente: Dios da más y más, es su carácter. Por lo tanto, los que procuramos reflejar ese carácter también necesitamos dar. Es difícil imaginarse una contradicción de términos más paradojal que la de un cristiano egoísta. Tenemos entonces que la respuesta es verdadero, es decir, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar su carácter, y una distinción del carácter de Dios es el hecho de dar, de la dadivosidad. El valor que cultivamos al ofrendar es la dadivosidad, así como el valor que cultivamos al devolver los diezmos es la honestidad. Se trata de dos valores diferentes cultivados por los diezmos y por las ofrendas. Vamos ahora a la pregunta número 2. Cuanto más nos enfocamos en las necesidades y las ganancias terrenales, más fácil se hace pensar en los asuntos celestiales. Es una declaración muy interesante, pero que debemos mirarla atentamente. ¿Será que cuanto más pensamos en las cosas terrenales, es más fácil pensar en las cosas celestiales? La lección de escuela sabática nos da una rotunda declaración el día domingo que dice lo siguiente: cuanto más nos enfocamos en las necesidades y las ganancias terrenales, más difícil se hace pensar en los asuntos celestiales. Lógico que cuanto más estemos enfocados en los temas materiales, en los intereses materiales únicamente en nuestra vida, encontraremos más difícil pensar en las cosas celestiales. Por lo tanto, la respuesta es falso. Es más difícil pensar en las cosas celestiales cuando estamos enfocados solamente en los temas materiales. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. Lo que hemos recibido por gracia no es solo para complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el Evangelio. Cuando nosotros examinamos todo lo que hemos recibido de Dios, hemos recibido el tiempo, hemos recibido nuestros talentos, hemos recibido nuestro propio cuerpo, nuestra familia, todo lo recibimos de parte de Dios. Entonces, todo lo que hemos recibido, ¿cómo es que tiene que ser usado? Dice el día lunes en una declaración lo siguiente: lo que hemos recibido por gracia no es solo para complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el Evangelio. Debemos combatir el egoísmo, debemos de dejar de pensar solamente en nuestros propios intereses, en nuestro propio beneficio, y pensar también en promover el Evangelio en todos los rincones de este mundo. Esa es la misión a la que Dios nos ha llamado. La respuesta es verdadera. Pregunta número 4. El acto de María de ungir a Jesús con perfume de nardo fue inadecuado si consideramos que llevaba una vida ilícita. Uno puede pensar de esta manera, ¿no? La vida de María no era precisamente un ejemplo. Estamos hablando de esta María que ungió los pies de Jesús. Era una pecadora. Y entonces, como pecadora, debían ser aceptados sus donativos por el Señor. Y entonces podíamos considerar que su ofrenda era una ofrenda inadecuada. Miren ustedes la declaración que encontramos el día martes. María entró en la habitación y vio que Jesús estaba recostado en la mesa. Rompió el recipiente de alabastro de costoso nardo y lo derramó sobre él. Algunos pensaban que su acto era inadecuado, considerando que la vida que llevaba era lícita. La lección de escuela sabática nos dice que algunos pensaban que era inadecuado. Sin embargo, el hecho de que algunos piensen que algo es inadecuado no hace que eso sea inadecuado. En cambio, Jesús, cuando habla acerca de este acto de esta mujer, dice que buena obra me ha hecho. Es decir, Jesús consideraba que era adecuado. A pesar que había alguna gente que consideraba que era inadecuado, Jesús consideraba que es adecuado. ¿Quién es el que determina lo que es correcto o lo que es incorrecto? ¿Quién determina lo adecuado o lo inadecuado en nuestra vida? Es el Señor Jesucristo. Y si Jesús consideraba que este acto era una buena obra, entonces era adecuado. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos ahora a la pregunta número 5.
Las ofrendas que presentamos a Dios son necesarias para recibir los favores divinos cada día de nuestras vidas. ¿Será que es necesario dar las ofrendas para recibir los favores divinos cada día de nuestras vidas? ¿Será que las ofrendas son una manera de poder adquirir los favores divinos y las bendiciones de Dios? Miren ustedes lo que dice el día martes. Darle a Dios lo mejor muestra que lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. No damos ofrendas para recibir favores. Damos lo que tenemos en gratitud por lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Las ofrendas son una demostración de gratitud por lo que ya hemos recibido. No es una compra de favores divinos, es un agradecimiento por lo que Dios ya hizo por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Las ofrendas no son para recibir favores divinos, es para agradecer lo que ya Dios hizo por nosotros. Vamos ahora a la pregunta número 6. Es imposible realizar acciones correctas por motivos equivocados. ¿Qué les parece esta declaración? Es imposible realizar acciones correctas por motivos equivocados. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática el día miércoles. Solo Dios conoce nuestros verdaderos motivos. Y de ahí cita los textos bíblicos. Es posible realizar acciones correctas por motivos equivocados. Es impresionante esta declaración. Nos dice que podemos hacer muchas cosas correctas y hacerlas por los motivos equivocados. ¿Recuerdan a los fariseos? Ellos hacían muchas cosas que eran buenas. Ellos ayudaban a los pobres, ellos eran fieles en el diezmo, ellos eran lo que podríamos considerar unos buenos ciudadanos y unos fieles cristianos. Sin embargo, ¿cuál era la motivación que ellos tenían? Una motivación egoísta. No era el amor lo que motivaba sus actos. Por lo tanto, es posible realizar actos correctos con los motivos incorrectos. Y la respuesta entonces es falso. Porque la pregunta decía, es imposible realizar acciones correctas por motivos equivocados, y eso es falso. Vamos ahora a la pregunta número 7. El egoísmo enfriará un corazón que alguna vez ardía por Dios, por lo que no debemos permitir que el egoísmo entre en nuestra experiencia cristiana. ¿Cuáles son las consecuencias del egoísmo? ¿Qué sucede cuando en nuestro corazón se alberga un amor desmesurado por nosotros mismos, por nuestros intereses? Eso es egoísmo. Miren ustedes lo que dice la lección de escuela sabática. El egoísmo enfriará un corazón que alguna vez ardía por Dios. El problema existe cuando permitimos que el egoísmo entre en nuestra experiencia cristiana. La lección nos invita a que jamás el egoísmo entre en nuestra experiencia cristiana, porque una vez que entra, enfría el amor por Dios. Y esto es lógico, porque egoísmo significa un amor desmesurado por sí mismo. Y si te colocas a ti mismo en el primer lugar, Dios ya no puede estar en el primer lugar. Cuando entra el egoísmo en la vida, se enfría el amor por Dios. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es verdadero. Veamos ahora la pregunta número 8. Dios nunca nos pide que hagamos algo para perjudicarnos. Esto incluye su llamado a ser dadores generosos y alegres de lo que hemos recibido. ¿Será que Dios, cuando nos pide algo, tiene en mente solamente su propio beneficio? ¿O permite que las cosas sucedan y algunas veces nos perjudiquemos frente a los pedidos que Él hace? Día jueves tiene la siguiente declaración. Él nos pide que hagamos solamente lo que es para nuestro beneficio, nunca para perjudicarnos. Esto también incluiría su llamado a ser dadores generosos y alegres de lo que hemos recibido. Cuando el Señor está requiriendo de nosotros las ofrendas que son la expresión de un corazón agradecido, lo hace para tu bienestar, lo hace para tu bien, lo hace para tu propio beneficio. Nada de lo que hagamos va a beneficiar exclusivamente a Dios. Lo hace para que nosotros podamos construir un carácter semejante al de Cristo. Y el carácter de Cristo era caracterizado por la dadivosidad. Es por eso que al ofrendar aprendemos lecciones de generosidad y dadivosidad. La respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número 9. No hay mejor manera de aumentar la fe que vivir nuestra fe. ¿De qué manera nosotros aumentamos nuestra fe? ¿Cómo es que crecemos en la fe? El día jueves contiene la siguiente declaración. Y no hay mejor manera de aumentar la fe que vivir nuestra fe. Esto significa hacer las cosas que proceden de nuestra fe, que brotan de ella,
A medida que nosotros vamos creciendo en la fe, entonces vamos a también vivir la experiencia de la fe, y esta vivencia que incluye la dadivosidad, la generosidad, va a hacer que nuestra fe vaya aumentando y se vaya a producir un círculo virtuoso, que a medida que nosotros vivamos nuestra fe, la fe va creciendo. Y cuando va creciendo, vamos a vivir más la fe. Y entonces la fe va a continuar creciendo, convirtiéndose en un espiral virtuoso. La respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 10 y pregunta final. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo y el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. Evidentemente, nosotros tenemos una declaración aquí el día viernes que dice lo siguiente: el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que de tal manera amó Dios al mundo que dio. El dar a su Hijo, lo que había de mejor en el cielo, Dios lo dio. Dios le encanta dar, es generoso, es dadivoso. Esa es la naturaleza de Dios. Y ese es también el espíritu del cielo. En cambio, el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás, es totalmente contrario. Él quiere recibir todo para sí, todo para él, todos los beneficios, todas las honras, todas las glorias para él. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que se produce un gran conflicto entre el espíritu de dadivosidad, que es el espíritu de Dios, y el espíritu de egoísmo, que es el espíritu de Satanás. La respuesta, por lo tanto, es verdadero. De esta manera estamos terminando las preguntas de esta semana y te invitamos para continuar estudiando y profundizando en la lección de Escuela Sabática. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.